Hola, hola, familia de Soul Stories. Hoy tenemos una historia de amor dulce y totalmente cautivadora para ustedes. Vamos a zambullirnos. Detroit en invierno. La lluvia caía a cántaros, de esa que parecía decidida a ahogar toda la ciudad del motor. Elena Carter se acurrucaba bajo una bolsa de lona deshilachada, sentada bajo un toldo de metal traqueteante que resonaba con cada gota. La gente decía que Detroit era una ciudad de acero, de máquinas, de coches. Para ella, esa noche, era solo la ciudad de los resfriados. No había nada de valor en su desgastada bolsa. Unos viejos certificados, un grueso cuaderno técnico y un bolígrafo medio muerto. Elena lo sujetaba como un tesoro. En cierto modo, lo era. No le quedaba nada más que sostener. Hace un año, calculaba sistemas de frenado automático para coches eléctricos. Un año después, calculo si los fideos instantáneos caducados son más seguros que el pan con moho, murmuró, medio divertida, medio destrozada. En ese momento, la puerta lateral del edificio de enfrente se abrió de golpe. Una inundación de luz blanca se derramó. Arriba, un enorme letrero parpadeaba 4 letras. Cowell Motors. Elena soltó una risa, de esas que dicen, bueno, ¿qué más me queda por perder? Una vez había trabajado para una de las fábricas más pequeñas de la compañía. En ese entonces, entrar en Cowell Motors era un sueño hecho realidad. Ahora, solo estar afuera, mirando el logo, la hacía sentir aún más fría. La lluvia arreció con más fuerza. Elena decidió arriesgarse. Se deslizó dentro, buscando un lugar seco. El guardia nocturno estaba demasiado pegado a un partido de baloncesto en su teléfono como para levantar la vista. Esta ciudad es tan amable, pensó. Me está dando un refugio gratis de la lluvia. La puerta de acero que daba al garaje de pruebas se abrió, y Elena sintió que había entrado en otro mundo. No en los garajes grasientos y desordenados a los que estaba acostumbrada, sino en un laboratorio colosal. Techos altos, con brillantes luces LED, suelos de epoxi relucientes, pulidos como espejos. Coches prototipo plateados yacían bajo sábanas en filas perfectas. Pantallas LED gigantes parpadeaban con diagramas de sistemas, y robots mecánicos permanecían congelados, esperando órdenes. Elena contuvo el aliento. Era impresionante, pero si alguien la descubría, a una nadie empapada y sin hogar, deambulando por este garaje de $1,000 millones, la escoltarían de vuelta a la tormenta. En silencio, se agachó detrás de un estante de repuestos, escondiéndose en las sombras. Y entonces lo escuchó. Estamos a punto de perderlo todo. La voz masculina resonó, lo suficientemente fuerte como para ahogar la tormenta de afuera. Elena casi se le cae la bolsa. En el centro de un círculo de ingenieros estaba Jonathan Cole, el joven CEO de Cowell Motors, nieto del fundador. Era alto, con la corbata tirada sobre una silla, las mangas de la camisa remangadas y el cabello desordenado. La cara que generalmente adornaba las portadas de Forbes estaba ahora retorcida por la furia y la desesperación. Si este proyecto de conducción autónoma falla, perdemos el contrato internacional, perdemos a los inversores, perdemos la confianza del mercado, y Cowell Motors ya no será Cowell Motors, rugió Jonathan, con la voz ronca. La atmósfera en el garaje era sofocante. Los ingenieros intercambiaron miradas, pero mantuvieron la cabeza baja. Uno tartamudeó. Nosotros hemos probado todos los algoritmos, pero el sistema sigue fallando. Otro negó con la cabeza. No hay suficiente tiempo, señor. Solo quedan 48 horas. Elena se apoyó la barbilla en la mano, suspiró y susurró. Parece un grupo de estudiantes en los exámenes finales que se olvidaron de estudiar. El profesor gritando, los estudiantes callados como almejas. Jonathan golpeó un bolígrafo contra la mesa con un seco chasquido. Se giró, saliendo del círculo de ingenieros y dirigiéndose a un rincón del garaje. Se apoyó en una mesa de metal,
con la cabeza gacha y los hombros encorvados. Desde donde estaba sentada, Elena podía ver cada movimiento. Chasqueó la lengua suavemente. Un CEO multimillonario, luciendo exactamente como yo cuando me echaron de mi pensión por no pagar el alquiler. La única diferencia es que yo perdí una cama destartalada y este tipo está a punto de perder un imperio. Sus ojos vagaron hacia la enorme pantalla LED, un bosque de flechas, cajas y círculos tachados. En menos de 10 segundos localizó el problema. El sensor AOA duplicaba las señales durante la vibración, engañando al sistema para que pensara que la nariz del coche se estaba inclinando hacia arriba, lo que luego ordenaba una sobrecorrección hacia abajo. Un error elemental, enterrado bajo un laberinto de diagramas tan enrevesados que nadie podía verlo. Elena soltó una risa suave y murmuró: «Dios, si hubiera entregado un diagrama como este en la universidad, mi profesor me habría enviado de vuelta al jardín de infancia». Apretó su agarre sobre la bolsa que tenía pegada al pecho. Los recuerdos volvieron de golpe. Noches sin dormir sobre planos, peleas acaloradas con colegas para defender sus diseños. La sangre de ingeniera le bullía, más fuerte que el frío de afuera. Su corazón latía con fuerza. Elena bajó la cabeza y susurró. Solo ella podía oírlo, pero para ella tronó como un juramento. «Puedo corregirlo». Las palabras se disolvieron en la lluvia, pero para Elena marcaron el punto de inflexión. El garaje estaba pesado con el silencio después del último arrebato de Jonathan. Los ingenieros susurraban entre ellos, pero nadie tenía una solución. Algunos incluso estaban empacando sus portátiles, intercambiando miradas furtivas que claramente significaban que era hora de actualizar el currículum. Desde su escondite detrás del estante de repuestos, Elena se mordió el labio. Sabía que no podía quedarse callada para siempre. Una parte de ella quería levantarse y gritar: «¡Idiotas!». Pero otra voz interior le recordaba: «Despierta. Eres solo una mujer sin hogar, con un abrigo desgarrado, apestando a lluvia. ¿Quién te va a creer?». Entonces Jonathan volvió a golpear la mesa de acero. El sonido agudo reverberó por todo el garaje. Su voz ronca siguió: «Si no podemos arreglar esto, entonces se acabó». Su cara estaba retorcida de desesperación, tan cruda que hizo que el pecho de Elena se apretara. Ya no era un CEO multimillonario. En ese momento, solo un hombre perdiendo la batalla, aplastado por las teorías y la presión. Elena respiró hondo. «Bueno, entonces, una apuesta. En el peor de los casos me tirarán de vuelta a la calle. Y la calle la conozco lo suficientemente bien». Se puso de pie, se ajustó los hombros de su abrigo deshilachado y caminó hacia la sala de reuniones al borde del garaje. Toc, toc, toc. El sonido resonó, haciendo que toda la sala levantara la vista. La puerta se abrió de golpe. Elena entró. Debió ser una vista impresionante. Abrigo gris rasgado en el dobladillo, cabello pegado y mojado por la lluvia. Zapatos que hacían un ruido de agua con cada paso. Si alguien hubiera dicho que el conserje se había metido por error, todos lo habrían creído. «Lo siento». Elena forzó una sonrisa, con la voz ronca. «No pude evitar escuchar. Parece que tienen un problema con sus sensores de dirección autónoma». La sala estalló en carcajadas. Un ingeniero con el cabello engominado y gafas se burló. «Mira, hemos encontrado una nueva experta. ¿Una mujer sin hogar?». Otro intervino, burlándose. O tal vez escuchó mal conducción autónoma y pensó conducción automática para comer. La risa creció, resonando como abucheos. Algunos incluso levantaron sus teléfonos, grabando en secreto la escena para entretenerse. El guardia nocturno se apresuró, agarrando el brazo de Elena. «No se le permite estar aquí. Ahora, antes de que llame a la policía». Elena se retorció, tratando de mantener su sonrisa incluso mientras su corazón latía con fuerza. Oye,
Relájate. No estoy robando. No estoy rompiendo nada. Solo vi un error. Eso es todo. ¡Fuera!, ladró el guardia. Él la jaló hacia la puerta. En ese mismo momento, Jonathan levantó la cabeza. Él había escuchado todo. Espera. Su voz era baja, ronca, pero con una autoridad absoluta. La sala se congeló. Jonathan se acercó. Sus ojos escanearon a Elena de pies a cabeza. Su ropa andrajosa, su cabello empapado por la lluvia. Pero sus ojos aún brillaban con fuerza. Probablemente nunca había visto a alguien tan fuera de lugar en su garaje de $1,000 millones. ¿Dijiste que viste el error?, preguntó Jonathan, cada palabra deliberada. Elena tragó saliva con dificultad. Sí, creo que hay un bucle de retroalimentación en el sensor AOA. Hace que el sistema de conducción autónoma malinterprete. Más risas la interrumpieron. Oh Dios, escucha eso. Incluso sabe la palabra AOA. Probablemente la leyó en un periódico viejo en alguna parte. Jonathan levantó la mano. El silencio cayó al instante. Su mirada se mantuvo fija en Elena. Déjala intentarlo. Señor Cole, no puede estar hablando en serio, protestó uno de los ingenieros principales. Esta es información clasificada. Una forastera. Dije, déjala intentarlo. La voz de Jonathan fue cortante, fría y definitiva. Nadie se atrevió a discutir de nuevo. El guardia soltó su brazo. Elena se quedó congelada, las manos temblando. Genial. Solo estaba tratando de sonar inteligente, y ahora él realmente aceptó. Jonathan le entregó un marcador y acercó una pizarra. Bien. Elena tomó el marcador. Sus dedos temblaban, pero en su mente todo estaba perfectamente claro. Borró algunos bucles desordenados y volvió a dibujar un diagrama simple. 3 sensores principales, una sola línea de conexión y una barra roja exactamente donde ocurría la retroalimentación. Inhaló profundamente. Luego habló, su tono firme, con un toque de sarcasmo para controlar sus nervios. Aquí, este es el problema. Están dejando que el sensor AOA envíe señales duplicadas. El coche piensa que su nariz se está inclinando hacia arriba y luego se zambulle hacia abajo. Básicamente, cree que es un pingüino aprendiendo a volar. La sala se quedó en silencio. Los ingenieros se agolparon para mirar. Uno frunció el ceño. Realmente hay un bucle aquí. Otro murmuró. ¿Cómo se nos pudo pasar? Elena sonrió débilmente. Porque lo convirtieron en un laberinto, cuando en realidad es como arreglar un pestillo de puerta atascado. Jonathan estudió la pizarra y luego se giró hacia ella. Por primera vez esa noche, sus ojos se iluminaron con una chispa de esperanza. ¿Cuál es tu nombre? Elena parpadeó. Carter, Elena Carter, exingeniera y ahora, ocupación oficial, experta en esquivar la lluvia bajo toldos. Hubo un momento de silencio, y luego, inesperadamente, Jonathan se rió suavemente. El sonido fue breve, pero real. Está bien, Carter. Esta noche ya no eres invisible. Elena exhaló. Un alivio la invadió. Interiormente pensó, bueno, al menos he recuperado un pequeño trozo de luz, incluso si todavía llevo un abrigo desgarrado. El aire en el garaje esa noche se sentía tan espeso como el aceite de motor pegado a las paredes de acero. La improvisada sala de guerra ahora estaba llena. Ingenieros senior, guardias del turno de noche, incluso algunos empleados de oficina que se habían quedado por pura curiosidad. Todos los ojos estaban fijos en la pantalla de simulación central, donde el coche virtual de Cole Motors estaba a punto de hacer su primera prueba después del diagrama revisado de Elena. Jonathan estaba al frente, con los brazos cruzados fuertemente sobre el pecho, los dedos clavados en su propio brazo hasta que se pusieron blancos. Parecía un general a punto de marchar a su última batalla, excepto que su ejército estaba hecho de portátiles y cables. Y Elena se quedó en el rincón trasero. Su abrigo empapado estaba colgado en una silla,
revelando una camiseta descolorida con las palabras: «A la NASA le hacen falta 7 intentos más». Se burló para sí misma. Sí, eso me queda, siempre fallando 7 veces antes de lograr un éxito. Las manos de un joven ingeniero temblaron mientras presionaba Enter. La pantalla parpadeó. El coche virtual apareció, elegante, reluciente, funcionando en modo de conducción autónoma en una autopista simulada. Sus ruedas giraban suavemente. Los datos de los sensores se desplazaban por el salpicadero. Todos contuvieron el aliento. El único sonido era el zumbido débil de los procesadores, trabajando a marchas forzadas. 10 segundos, 20, 40. El coche seguía deslizándose firmemente, sin más zambullidas, sin más sacudidas, como un pingüino tratando de aprender a volar. Alguien jadeó. No puede ser. Realmente está aguantando. Otro susurró rápidamente. Espera. La última vez también funcionó bien durante 20 segundos, pero esta vez no hubo sacudidas repentinas, ni alertas rojas parpadeantes. Solo una carretera recta, un coche estable, señales tan estables que era casi aburrido. 1 minuto, 2, 5. La sala de guerra estaba en silencio total, excepto por el latido de los corazones. Jonathan se acercó a la pantalla como si sus ojos no pudieran creer lo que estaban viendo. Verificó los datos, luego los volvió a verificar. Las señales del sensor estaban perfectamente estables, sin bucles, sin fallos. Un ingeniero mayor siseó por lo bajo. Ese maldito bucle de retroalimentación. Pasamos 3 meses y nunca lo atrapamos. Ella lo encontró en 3 minutos. Lentamente, todas las miradas en la sala se dirigieron hacia Elena. Ella se quedó con las manos metidas en los bolsillos, tratando de parecer despreocupada, aunque su corazón se aceleraba. Sintiendo el peso de sus miradas, se encogió de hombros. ¿Qué? Me están mirando como si acabara de hackear la NASA. Solo corregí lo que estaba bien en primer lugar. Lo enterraron bajo tanto desorden que el sistema se volvió loco. Silencio. Jonathan se giró, sus ojos con algo raro, una profunda gratitud. Su voz era ronca, temblando ligeramente pero firme. «Acabas de salvar mi compañía». Las palabras golpearon como un martillo. Algunos ingenieros se quedaron boquiabiertos. Otros miraron hacia la mesa, avergonzados de haberse burlado de ella momentos antes. Elena sonrió débilmente, pero era una sonrisa con más tristeza que alegría. «Señor Cole, no me ponga en un pedestal. No inventé nada. Solo quité los nudos en los que ustedes mismos se ataron». Hizo una pausa, respiró hondo y agregó: «A veces las cosas más grandes colapsan simplemente porque la gente se olvida de la simplicidad al principio». Jonathan se congeló. Para un hombre que había vivido años ahogándose en ambición y presión, sus palabras se sintieron como una bofetada de verdad. Se acercó, bajó la voz. «Señorita Carter, si lo que me está diciendo es verdad, entonces esta noche no solo salvó a Cole Motors, demostró que todavía es una de las mentes de ingeniería más brillantes que esta industria ha tenido». Elena soltó una carcajada, esta vez más irónica que triste. ¿La más brillante? ¿Una ingeniera brillante que duerme bajo puentes y cambia botellas vacías por comida rápida? Señor Cole, hace que suene como si estuviera escribiendo un anuncio de reclutamiento. Jonathan apretó los labios. No estaba acostumbrado a que lo cortaran, y aún menos a que se burlaran de él. Pero de Elena, el sarcasmo no lo irritaba. En cambio, la hacía sentir demasiado real como para descartarla. Golpeó ligeramente con los dedos en el escritorio, con los ojos fijos en los de ella. «Entonces, ¿qué quieres ahora?» Elena parpadeó, sorprendida. Inclinó la cabeza, arqueando una ceja. «¿Qué quiero? Quiero una hamburguesa doble con queso. Quiero un par de zapatos sin agujeros en las suelas. Y si me atrevo a soñar en grande, un colchón con resortes de verdad para que mi espalda no se parta cada mañana». Jonathan se rió. Por segunda vez esa noche, el infamemente frío CEO realmente se rió. Elena se apoyó la barbilla en la mano,
continuando con una mezcla de broma y verdad. En cuanto al trabajo, no espero mucho. Gente como yo, marcada como carrera arruinada. La industria no tiene lugar para nosotros. El escándalo se pega más rápido que los logros. Jonathan se quedó en silencio, pero en sus ojos, una cosa era segura. Elena Carter ya no era invisible. La luz de la oficina brillaba sobre el viejo cuaderno técnico, iluminando las notas descoloridas, pero meticulosas. Elena rozó las páginas con los dedos, como si acariciara un pedazo de la vida que había perdido. Jonathan se levantó y caminó hacia la ventana, mirando las luces de la ciudad en Detroit. No se dio la vuelta, pero su voz llenó la habitación. Algunas cosas se entierran, pero nunca desaparecen. Elena parpadeó. Por un momento fugaz, vio su reflejo en el cristal. No una vagabunda andrajosa, sino una ingeniera, una persona de verdadero valor. La mañana siguiente, cuando los primeros rayos de sol tocaron el campus de Cole Motors, los rumores se extendieron más rápido que las noticias de la mañana. El CEO trajo a una mujer sin hogar como asesora. En la cafetería de la compañía, los ingenieros zumbaban como una colmena. Algunos miraban boquiabiertos, incrédulos. Otros se reían. Unos pocos incluso comenzaron una apuesta en la oficina. ¿Cuánto duraría? ¿Una semana? ¿3 días? ¿O solo hasta el almuerzo? A Elena le habían dado una pequeña habitación en el dormitorio para empleados jóvenes. Cuando abrió la puerta, se congeló. La habitación solo tenía una cama individual, un pequeño armario y un viejo escritorio de madera. Para cualquier otra persona, no era nada especial. Pero para alguien que había estado viviendo bajo un puente, se sentía como un hotel de 5 estrellas. Acarició el colchón, con los ojos llorosos. Oh, Dios, es suave. Esta noche no tendré que pelear con gatos callejeros por el espacio. Luego se dejó caer, rodando de izquierda a derecha, riéndose como una niña que acaba de descubrir un nuevo juguete. Mientras tanto, en la sala de reuniones, Jonathan se paró junto a la pizarra electrónica, declarando con una autoridad nítida: a partir de hoy, Elena Carter se unirá como asesora en el proyecto Athena. La sala se quedó en silencio por un segundo. Luego, estalló en susurros. ¿Asesora? ¿Esa mujer sin hogar de anoche? Tienes que estar bromeando, jefe. ¿Ingeniera mendiga? Un ingeniero con el cabello rapado se aclaró la garganta. Con todo el debido respeto, señor Cole, hemos estudiado durante décadas, trabajado día y noche, y ahora una persona sin hogar de repente se convierte en asesora. Esto no está bien. De pie en el rincón, Elena mantuvo las manos metidas en los bolsillos de su abrigo descolorido, escuchando cada palabra. Sonrió débilmente, murmurando para sí misma: ¿ingeniera mendiga? Suena bien. Tal vez debería imprimirlo en una tarjeta de presentación. Podría incluso ser tendencia. La respuesta de Jonathan fue fría y firme. No necesito un equipo lleno de títulos. Necesito resultados. Y Carter ya me ha dado resultados. Las palabras silenciaron a muchos, pero la duda aún flotaba como una nube de tormenta. Esa tarde, los ingenieros se reunieron de nuevo. En la pantalla, el diagrama del sensor autónomo aún parpadeaba en rojo brillante, señales de advertencia de falla. Un ingeniero suspiró. Esto se puede arreglar, pero reducirá la eficiencia. Elena se sentó al final de la mesa, con los ojos brillantes. Apoyó la barbilla en la mano, murmurando: si no pueden eliminar el defecto, conviértanlo en una característica. Todos giraron la cabeza hacia ella. ¿Qué acabas de decir? Elena se encogió de hombros, agarró un marcador y se apresuró a la pizarra. Garabateó unas pocas líneas rápidas, explicando a toda velocidad. Miren, el sensor se desvía un pequeño porcentaje, ¿verdad? En lugar de forzar una precisión perfecta, usamos esa desviación para predecir escenarios peligrosos antes de que sucedan. En otras palabras, conviertan el error en una alerta temprana. La atmósfera de la sala cambió al instante.
Algunos ingenieros intercambiaron miradas, asintiendo lentamente. Uno de los tipos que se había burlado de ella antes murmuró: «Oye, eso realmente suena razonable». Jonathan se cruzó de brazos, con los ojos iluminados. Le hizo un gesto a un asistente para que ejecutara la simulación de inmediato. En la pantalla, el coche virtual se aceleró. Cuando golpeó un tramo resbaladizo de la carretera, el sistema de alerta temprana se activó gracias a ese mismo defecto, lo que permitió que el coche se ajustara a tiempo. La sala estalló en asombro. Elena sonrió con picardía. «Verán, a veces la vida es como un sensor, un poco desequilibrada, pero si lo usas bien, evitarás un choque». La reunión terminó con una tranquilidad inusual. No hubo más abucheos ruidosos. En cambio, muchas miradas de reojo siguieron a Elena. En un rincón, un ingeniero le susurró a un colega: «Tal vez esta ingeniera mendiga no es una broma después de todo». Otro se rascó la cabeza. Sí, esa idea fue bastante inteligente. Desde la distancia, Jonathan observó, con la comisura de la boca curvándose ligeramente. Sabía que la confianza no vendría en un solo día, pero Elena había puesto el primer ladrillo. Esa noche, de vuelta en su habitación del dormitorio, Elena se desplomó sobre la cama. La cálida luz brillaba sobre su cabello desordenado. Sacó el viejo cuaderno técnico de su bolsa de lona y abrió una página en blanco. Por primera vez en años, comenzó a escribir de nuevo. Aparecieron palabras garabateadas. Día 1 de vuelta en el mundo de los ingenieros. Todavía viva, todavía aferrada a un poco de fe. Dejó el lápiz y se rió suavemente. De sin hogar a asesora, supongo que Detroit nunca se vuelve aburrido. Luego se subió la manta y por primera vez en años se durmió en una habitación sin techos, con goteras ni ratas correteando. 48 horas para el destino. 2 días después, la atmósfera en Cole Motors estaba tensa como una cuerda de arco. Jonathan tenía que presentar ante la Junta de Inversores Internacionales por videoconferencia. Jugadores de poder de Alemania, Japón y más allá. Hombres que controlaban cientos de millones de dólares y podían decidir el destino de la compañía con solo unos pocos clics. Elena se paró en la fila de atrás sin ser anunciada. Pero Jonathan aún miró por encima del hombro, dándole un sutil asentimiento, un reconocimiento tácito. En la pantalla, la simulación comenzó. El coche virtual se aceleró por un terreno accidentado. Las señales del sensor se mantuvieron estables, y el sistema de conducción autónoma ya no entraba en caos. Un inversor alemán frunció el ceño y preguntó: «¿Está seguro de que el problema se ha resuelto por completo?». Jonathan respondió llanamente: «Hemos eliminado el error crítico. Todavía hay pequeños detalles que optimizar, pero la base de la tecnología es sólida». Toda la sala contuvo la respiración. El silencio se prolongó. Luego, un inversor japonés habló: «En ese caso, acordamos proceder con las próximas rondas de evaluación». Las palabras cayeron como un rayo, rompiendo la penumbra. Varios otros inversores asintieron de acuerdo. Jonathan exhaló, apretando el puño en un triunfo silencioso. Se giró hacia Elena. Ella no dijo nada. Solo le guiñó un ojo y le hizo un pulgar hacia arriba. «Buen trabajo». Esa noche, cuando la reunión terminó, Jonathan se paró en su oficina, mirando hacia el taller de abajo. Entre los ingenieros bien vestidos con camisas impecables, Elena se destacaba, con su abrigo de segunda mano descolorido, el cabello recogido pero aún desordenado, encorvada sobre una placa de circuito, garabateando notas en papel de desecho. Murmuraba para sí misma mientras trabajaba: «Si añadimos un sensor de calor aquí, el sistema no será tan terco. Ja, como mi exnovio, siempre se averiaba en cuanto las cosas se calentaban». Un ingeniero cercano casi escupe su bebida, mientras Jonathan estallaba en carcajadas en su oficina. Nunca había escuchado a nadie comparar la circuitería con los hombres de manera tan natural. Ese día, Jonathan tomó una decisión.
Bajó a la planta del taller. Justo cuando Elena estaba recogiendo sus papeles, le preguntó: «Carter, ¿estás libre esta noche?» Elena levantó la vista, frunciendo el ceño. Probablemente. Mi horario está lleno estos días. Fideos instantáneos, mirando el techo del dormitorio. Pero está bien, cancelaré. Jonathan se rió. No estaba acostumbrado a este tipo de humor autocrítico, pero lo encontró extrañamente refrescante. «Cena conmigo». A su alrededor, los ingenieros se congelaron. Los ojos se abrieron de par en par al ver al CEO invitar a cenar a una asesora sin hogar, como si fuera una socia importante. Elena se encogió de hombros, medio curiosa, medio cautelosa. Suena un poco como una cita, ¿no? ¿No tienes miedo de que tus accionistas se pongan celosos? Jonathan respondió suavemente. Puedo manejar a mis accionistas, pero si te niegas, asumiré que estás rechazando una cena patrocinada por Cole Motors. Elena se rió. Está bien, pero te advierto, mis gustos son un poco convencionales. Jonathan la llevó a un restaurante de lujo en el centro de Detroit, pero cuando el camarero abrió la puerta, Elena se detuvo. Señaló al otro lado de la calle a un carrito de perritos calientes. «No, quiero eso». Jonathan parpadeó. ¿Estás bromeando? No, en realidad soy adicta a los perritos calientes. Además, si comemos aquí, tendré que sentarme derecha y usar cuchillos y tenedores, como si fuera el día de la graduación. Agotador. Con los perritos calientes, solo muerdes y sigues caminando. Antes de que pudiera reaccionar, Elena ya lo estaba jalando al otro lado de la calle. El vendedor envolvió apresuradamente 2 perritos calientes humeantes. Elena los agarró y le entregó uno a Jonathan. Él miró el papel grasiento, luego su traje de $1,000 y estalló en carcajadas. Esta es la primera vez que una cena de $5 sabe mejor que un filete de $500. Elena, a mitad de un bocado, casi se ahoga de la risa. No te atrevas a reírte de mí. Una vez probé un filete de $500. Terminé lavando platos durante un mes para pagarlo. Jonathan negó con la cabeza, riéndose mientras la estudiaba. Nunca había comido perritos calientes en la calle con nadie. Nunca pensé que un CEO como él se sentiría tan cómodo. Después de la cena, pasearon por el parque Riverside. Detroit de noche era fresco. Las luces brillaban sobre el agua. Elena se sentó en un banco, con la cabeza echada hacia atrás, todavía sosteniendo la mitad de un perrito caliente. Sabes, ha pasado mucho tiempo desde que me sentí como una persona real. No una ingeniera mendiga, no una sombra que vive de la lástima. Solo una mujer comiendo un perrito caliente con un hombre. Jonathan se quedó en silencio por un momento. Sus palabras eran simples, pero golpearon directamente en su pecho. Miró hacia ella. Sus ojos ya no tenían la pesadez que había visto antes. Había una chispa de picardía, incluso de confianza. «Carter, no te pareces a nadie que haya conocido. ¿Diferente porque no me he lavado el pelo en 3 días?» Jonathan se rió y negó con la cabeza. «No, diferente porque te atreves a vivir con honestidad». Elena se encogió de hombros, terminando el último bocado. Fingir es agotador. Créeme, lo he intentado. En ese momento, la línea entre el CEO frío y la mujer sin hogar se desdibujó. Eran simplemente 2 personas compartiendo una cena extraña y una rara sensación de paz. Más tarde esa noche, mientras Jonathan la acompañaba de regreso a los dormitorios, se detuvo en su puerta. Miró el simple marco de madera, la cálida luz que se derramaba desde el interior. Extrañamente, se sentía más acogedor que su propio ático estéril. Elena se giró, saludando juguetonamente. «Gracias por la cena de perritos calientes de 5 estrellas, señor Cole. Nos vemos mañana en el garaje». Jonathan se rió. Cuando ella cerró la puerta, él se quedó unos segundos más, dándose cuenta de algo inesperado. Había comenzado a admirarla. «¿Sigues la historia?»
Si esta historia te encontró fuera de Soul Stories, te invitamos a casa, donde cada relato conmovedor comienza con verdad, esperanza y corazón. Marcus Green dijo en su oficina privada, con los ojos inyectados en sangre fijos en la pantalla de su portátil. Cada vez que aparecía una diapositiva con el título Elena Carter, asesora de proyectos, su sangre hervía. Ese nombre cortaba su orgullo como un cuchillo. Él era un ingeniero veterano con más de una década de experiencia, una vez considerado con orgullo el cerebro de Cowell Motors. Y ahora, en solo unos días, una mujer sin hogar con una bolsa de lona andrajosa le había robado el protagonismo. Los ingenieros más jóvenes susurraban con admiración, y Jonathan Cole, el mismo CEO cuyo apretón de manos Marcus había soñado, ahora escuchaba a Elena más que a él. Marcus apretó los dientes. ¿Una mendiga se atreve a poner un pie aquí? Lanzó su campaña de desprestigio. Primero vinieron los susurros dentro de la compañía. ¿De verdad crees que una mujer sin hogar arregló la tecnología de conducción autónoma? Debe estar haciéndose pasar por ingeniera, aprovechándose de la lástima del jefe. Los rumores se extendieron como un virus. Algunos empleados jóvenes, inseguros de qué creer, chismorreaban nerviosamente alrededor de la máquina de café. Pero Marcus no había terminado. Tenía un viejo amigo que trabajaba para un sitio de tabloides que prosperaba con titulares de cebo de clics. Todo lo que Marcus necesitaba eran unas pocas fotos de Elena con su ropa andrajosa entrando en los dormitorios de los empleados, además de una supuesta fuente interna, el propio Marcus. Y el artículo bomba nació. CEO de Cowell Motors, encaprichado con mujer sin hogar. El misterio detrás de la asesora de proyectos multimillonaria. A la mañana siguiente, el titular se había vuelto viral. Grupos de coches, foros de tecnología e incluso foros de chismes estaban en llamas con especulaciones y burlas. Cuando Jonathan entró en la sala de juntas a la mañana siguiente, llevaba una copia del periódico, con la tinta aún fresca. Su sien se crispó de ira. El equipo de relaciones públicas estaba en caos, luchando por controlar los daños. Esto es fabricado, se enfureció el gerente de comunicaciones. Pero al público le gusta más el drama que la verdad. Jonathan golpeó con los dedos en la mesa, con la voz fría como el acero. ¿Quién difundió esto? Nadie respondió, pero Elena captó la mirada de reojo de Marcus. Sus ojos brillaban con una satisfacción petulante, como si dijera, «Mira, esto es lo que es el poder real». Contrariamente a lo que muchos esperaban, Elena no se enfureció ni lloró. Miró el titular y se rió entre dientes. ¿Encaprichado con una mujer sin hogar? Eso casi suena romántico. Si Hollywood hace una película de esto, quiero que Emma Stone me interprete. La sala se quedó en silencio. El gerente de relaciones públicas parpadeó. ¿Puedes bromear en un momento como este? Si no bromeo, ¿qué más se supone que debo hacer? Elena se encogió de hombros. Honestamente, lo que más me asusta no son los tabloides. Es el contenedor de basura fuera del dormitorio que se volcó esta mañana. Créanme, las ratas son el verdadero enemigo aquí. Los labios de Jonathan se curvaron, a pesar de sí mismo. En medio de una tormenta de relaciones públicas, el humor de Elena funcionó como una bomba, pero él sabía que esto no era trivial. Los inversores internacionales estaban observando de cerca. Si los rumores no se contenían, la reputación de Cowell Motors podría colapsar antes de que el proyecto se lanzara. Pensó sombríamente, tengo que protegerla. Jonathan terminó la reunión con una voz firme. Los rumores se desvanecerán. La tecnología hablará. En las próximas 72 horas lanzaremos la primera demostración. Si el coche funciona sin problemas, a nadie le importará quién es Elena Carter. Sus ojos se dirigieron a ella, firmes y decididos. Elena le sostuvo la mirada, la calidez floreciendo dentro de ella. Este CEO frío y poderoso ahora estaba parado frente a la tormenta,
por alguien invisible como ella. Mientras tanto, pasillo abajo, Marcus apretó su teléfono. El primer artículo era solo el comienzo. Había preparado aún más evidencia falsa para enterrar a Elena para siempre. Murmuró oscuramente. Solo espera, tú, supuesta ingeniera mendiga. Tensión antes de la prueba. Esa mañana, el cielo de Detroit estaba gris y pesado, como si estuviera decidido a llevar los nervios de Cole Motors al punto de ruptura. En la vasta pista de pruebas, una multitud de periodistas, inversores internacionales e ingenieros se apiñaban contra las barreras, todos esperando el momento que decidiría el destino de la compañía. Jonathan se adelantó con un traje negro y una corbata fuertemente anudada, con el rostro tallado en piedra. No podía permitirse mostrar una sola grieta, aunque por dentro estaba tenso como un alambre. Si el prototipo fallaba hoy, el proyecto no solo colapsaría. La reputación de Cole Motors sería enterrada bajo los titulares de los tabloides de la semana pasada. Elena, por el contrario, parecía mucho menos imponente. Apareció con un abrigo prestado del dormitorio, con el cabello recogido descuidadamente con una goma elástica. Cuando vio que las cámaras se giraban en su dirección, susurró: «Dios, espero que no me capturen temblando como un cachorro en una tormenta eléctrica». Jonathan inclinó la cabeza hacia ella. «Si estás nerviosa, solo párate detrás de mí». Elena sonrió. «Buena idea, pero eres tan alto. Si me paro detrás de ti, desapareceré por completo de la realidad». Él no respondió, pero la comisura de su boca se crispó, el raro impulso de reír al borde de la batalla. Entonces llegó Marcus Green, pulido y petulante, agarrando una carpeta gruesa. Su voz goteaba de burla. «Tengo una genuina curiosidad. ¿La solución de 5 minutos en el pasillo de Carter evitará que un coche se estrelle contra una pared?» Elena levantó la barbilla, con los ojos entrecerrados. «Si te preocupa que el coche golpee una pared, tal vez deberías pararte más lejos. Es más seguro para ambos». Unos pocos periodistas cercanos escucharon y se rieron. Marcus se puso rojo y se dio la vuelta bruscamente. El reluciente prototipo plateado rodó hacia la pista. Los sensores fueron calibrados de acuerdo con el diagrama revisado de Elena. La multitud se quedó en silencio mientras Jonathan le daba la señal al operador remoto. En la pantalla gigante al lado de la pista, los datos de los sensores en vivo se transmitían por la pantalla, las ondas rebotando como latidos del corazón. El coche aceleró, se desvió a la izquierda, luego se desvió a la derecha, antes de entrar en una curva cerrada. Sin tartamudeos, sin sacudidas. El movimiento fue lo suficientemente suave como para provocar murmullos de sorpresa en francés, alemán y mandarín entre los inversores. Elena se agarró las manos a la espalda, murmurando por lo bajo como si estuviera persuadiendo a una mascota. «Tranquilo, bebé plateado, suave y agradable. No me avergüences delante del mundo». Jonathan le lanzó una mirada de reojo. «¿Acabas de llamar bebé plateado al prototipo de $1,000 millones? Brilla como una moneda nueva y brillante», guiñó Elena. «Iba a llamarlo patata plateada, pero pensé que a la prensa no le gustaría». Jonathan casi se rió a carcajadas, pero se lo tragó. Justo cuando la multitud comenzaba a relajarse, la pantalla de repente parpadeó en rojo. Advertencia: sensor número 4 inestable. Los jadeos se extendieron entre los espectadores. Marcus se abalanzó de inmediato. Lo sabía. El sistema no es estable. Esto es lo que pasa cuando confías en una vagabunda. Las cejas de Elena se fruncieron mientras sus ojos se fijaban en la pantalla. En menos de 5 segundos, soltó: «Ese sensor no está roto, solo está desalineado». Se giró hacia Jonathan, con la voz aguda de certeza. «Dame 2 minutos». Jonathan asintió sin dudarlo. Para el asombro de los periodistas, Elena corrió a la pista de pruebas. Abrió el capó delantero
y ajustó el sensor con una vieja llave inglesa que siempre guardaba en su bolsa de lona, su único amuleto de la suerte de sus días de ingeniera. Un giro rápido. Ella cerró el capó de golpe, movió la mano. Listo, a rodar. El coche se reanudó. La pantalla volvió a estar verde, los gráficos estables como un latido saludable. La multitud estalló en aplausos. Cuando el coche finalmente se detuvo limpiamente en la línea de meta, Jonathan inhaló profundamente, como si acabara de retirarse del borde de un acantilado. Subió a la plataforma y habló brevemente. Cole Motors está lista para entrar en una nueva era. Las cámaras parpadearon, los micrófonos se agolparon. Un inversor japonés se puso de pie y declaró: «Me gustaría conocer a la asesora Carter personalmente. Ella tiene una perspectiva verdaderamente única». Los ojos de Elena se abrieron de par en par. ¿Conocerme? Ni siquiera me cepillé el pelo esta mañana. La multitud se rió. Ya nadie pensaba en la mujer sin hogar. En cambio, se maravillaban con la asesora que acababa de salvar el proyecto frente al mundo entero. Cuando la prueba concluyó, Jonathan se llevó a Elena del enjambre de periodistas. Su mirada ardía con una mezcla de respeto y gratitud. «Acabas de salvar a Cole Motors por segunda vez». Elena agitó la mano con desdén. «No, solo apreté un tornillo. Esa es la habilidad de supervivencia 101 para las personas que hurgan en los contenedores de basura en busca de latas de refresco». Jonathan se rió, esta vez incapaz de contenerse. Y en esa lúgubre mañana lluviosa en Detroit, la rara sonrisa del frío CEO de Cole Motors brilló gracias a una mujer que una vez había sido invisible. Después del éxito de la demostración de 72 horas, el nombre de Elena Carter estaba en todas partes. De la mujer sin hogar de la que se burlaban en los titulares, ahora se había convertido en la heroína misteriosa que salvó a Cole Motors. Para Marcus Green era enloquecedor. En su oficina privada, golpeó un informe tan fuerte que el café salpicó el escritorio. ¿Una mujer de la calle es llamada asesora? He sangrado por esta compañía toda mi carrera, ¿y ahora una ingeniera mendiga se roba toda la gloria? Apretó el puño, los ojos brillando con veneno. «Está bien, Elena Carter. Si quieres jugar en el mundo del poder, prepárate para ser aplastada». Marcus puso en marcha su plan. Sobornó a un técnico de bajo nivel para que deslizara un código defectuoso en el sistema de simulación. Si se descubría, la culpa recaería directamente en el diseño de Elena. Al mismo tiempo, envió anónimamente un paquete de documentos falsificados a un tabloide, alegando que Elena una vez había sido despedida de su compañía anterior por fraude técnico. La evidencia fue fabricada, pero con firmas falsas que parecían convincentemente reales. Una mañana, Elena estaba encorvada sobre su cuaderno en el dormitorio, garabateando, cuando un golpe frenético sacudió su puerta. Ella la abrió para encontrar a un joven colega, pálido de preocupación. «Señorita Carter, ¿las noticias? Están diciendo que la despidieron por falsificar datos». Elena se congeló. Agarrando su teléfono, abrió el artículo. En titulares en negrita, gritaba: «¡Escándalo! La nueva asesora de Cole Motors ocultó un despido pasado por fraude». Debajo, había una foto de ella con ropa andrajosa en su primer día en el garaje. Elena se mordió el labio, murmurando por lo bajo: «Bueno, al menos, eligieron una en la que no me estoy hurgando la nariz». Su colega la miró, atónito de que todavía pudiera bromear en un momento como este. Esa tarde, fue convocada a la oficina del CEO. Jonathan se paró junto a la ventana, con las manos en los bolsillos, la voz firme. «Quiero escucharlo directamente de ti. Lo que la prensa escribió. ¿Es verdad?» Elena le sostuvo la mirada sin inmutarse. «Dejé mi antigua compañía porque mi exmarido desvió fondos del proyecto y me incriminó. Perdí mi trabajo, mi reputación y mi hogar. ¿Pero fraude? Nunca. Ni entonces, ni nunca». Jonathan la estudió en silencio.
Años de negociaciones multimillonarias lo habían entrenado para leer el lenguaje corporal, y los ojos de Elena eran claros, inquebrantables. Finalmente, asintió. Te creo, pero Marcus y algunos de los accionistas no serán tan fáciles. Al día siguiente, en la sala de juntas principal, Marcus presentó su supuesta evidencia. En la pantalla aparecieron documentos falsificados, sellados con la firma de Elena Carter. Damas y caballeros, declaró Marcus, esta es la razón por la que no podemos confiar en una vagabunda. Cometió fraude antes, y ahora manipula la lástima del CEO para meterse en Cole Motors. Los ingenieros murmuraron. Algunos negaron con la cabeza con dudas. Otros miraron a Elena con sospecha. Elena se cruzó de brazos, con una ceja arqueada. Señor Green, ¿de dónde sacó exactamente una copia de mi firma sin el esmalte de uñas verde? En ese entonces, era adicta al esmalte de uñas verde. Cada firma que hacía estaba manchada con él. La sala estalló en carcajadas. Jonathan sonrió. Marcus se puso rojo, tartamudeando. Eso es solo un trabajo de escaneo de baja calidad. Elena se encogió de hombros. Tan de baja calidad como tu ética. La sala rugió de risa. Por un momento, la tensión se disolvió. Pero Marcus no había terminado. Encendió la simulación, donde el error plantado inmediatamente activó un error crítico del sistema. La multitud jadeó. Marcus levantó la barbilla hacia Elena. Verán, sus supuestas mejoras simplemente rompieron el sistema. Los puños de Jonathan se apretaron. Elena, sin embargo, se acercó tranquilamente a la pantalla, con los ojos entrecerrados. En segundos se rió. «Oh, vamos. Este error es más tonto que la vez que intenté hackear el Wi-Fi de Starbucks». La sala se quedó en silencio. Elena tocó rápidamente unos pocos comandos en el teclado. El archivo de registro apareció en la pantalla grande. Error inyectado por el usuario, Marcus G. La sala estalló. Un joven ingeniero gritó. «¡Santo cielo! El error fue etiquetado con su nombre de usuario». Todos los ojos se dirigieron hacia Marcus. Su cara se puso pálida. El sudor le brotaba de la frente. Elena se cruzó de brazos, medio sonriendo, medio seria. «La próxima vez, señor Green, al menos use una cuenta de invitado». Jonathan se levantó, con la voz cortando el caos. «Marcus Green, por la presente queda suspendido. Cole Motors no tiene lugar para aquellos que sabotean a sus colegas». Marcus gritó, desesperado. «¿Te arrepentirás de esto?» Pero dos guardias de seguridad ya lo estaban escoltando hacia afuera. La sala de juntas estalló. Los ingenieros que habían dudado de Elena ahora se adelantaron, dándole la mano. «Lo siento, señorita Carter. Pusimos nuestra confianza en la persona equivocada». Elena solo se encogió de hombros, sonriendo con ironía. «No se preocupen, estoy acostumbrada. La gente solía pensar que hacía trampa, incluso mendigando». La sala estalló en carcajadas una vez más. Cuando la multitud se dispersó, Jonathan se acercó a ella en silencio. «Te debo un agradecimiento. No solo salvaste el proyecto, salvaste mi honor». Los ojos de Elena brillaron, aunque su tono se mantuvo burlón. «En ese caso, puedes comprarme un perrito caliente esta noche. Nada por menos de $5. Eso sí, me he acostumbrado a la alta cocina». Jonathan se rió por segunda vez ese día, y esta vez la sonrisa era solo para ella. Esa mañana, la sede de Cole Motors brillaba como si toda la ciudad hubiera vuelto su mirada hacia ella. En la alfombra roja que conducía al gran salón, los periodistas pululaban, las cámaras parpadeaban sin parar. Los murmullos se extendieron por la multitud. ¿Qué podría estar anunciando el CEO Jonathan Cole que requiere a toda la prensa internacional? Jonathan salió con su impecable traje azul marino, pero sus ojos ardían con una resolución más aguda de lo habitual. Subió al podio. Detrás de él, la enorme pantalla LED se iluminó con las palabras:
La innovación es humana. Cole Motors, 2030. Después de unas pocas palabras de apertura, el tono de Jonathan cambió. Hoy, quiero presentarle al mundo a la persona que no solo salvó a esta compañía, sino quizás, incluso, a la industria automotriz estadounidense. La prensa estalló. Jonathan se giró cuando se abrió una puerta lateral. Una mujer esbelta con un simple blazer negro caminó hacia el escenario. No era una modelo de relaciones públicas, ni una estrella de la tecnología llamativa. Era Helena Carter, la mujer una vez tildada de ingeniera mendiga. Los flashes estallaron como rayos. Un periodista no pudo evitar gritar: «Dios mío, ¿no es la mujer sin hogar fotografiada en el garaje?». Jonathan sonrió, colocó una mano firme sobre el hombro de Helena y dijo con absoluta claridad: «Permítanme presentarles a la nueva jefa de ingeniería de seguridad de Cole Motors, Helena Carter». El salón estalló en jadeos. Las cámaras se acercaron, capturando cada parpadeo de la expresión de Helena. Se había preparado, pero cuando se enfrentó a cientos de lentes, su garganta se apretó. Nunca en su vida se había imaginado ser presentada con honor, en lugar de desprecio. Minutos después, los titulares comenzaron a inundar Internet. Mujer sin hogar salva la industria automotriz de Estados Unidos. De las calles a los focos, Helena Carter se convierte en jefa de seguridad en Cole Motors. Ingeniera milagrosa, como una mujer olvidada superó a los expertos. Twitter, Facebook, LinkedIn, todo en llamas. Algunos eran escépticos, pero la mayoría estaba emocionada, inspirada. Una sola imagen, la mirada tímida pero decidida de Helena junto al poderoso Jonathan, se convirtió en un símbolo viral. Al subir al podio, Helena sintió las cegadoras luces del escenario en su rostro, aún despeinado. Agarró el micrófono, con las manos temblando ligeramente, luego sonrió. Seguro que todos se preguntan, ¿qué podría saber una mujer sin hogar sobre coches? La risa se extendió por la sala, pero nadie apartó la mirada. Su voz se estabilizó mientras continuaba. Hace solo unos meses, estaba durmiendo en un banco del parque. Estaba masticando un trozo de pan rancio, pensando: eso es todo. Aquí es donde termina mi vida. Una vez tuve una carrera, un hogar, y lo perdí todo por errores que ni siquiera eran míos. La gente me llamó un fracaso. Algunos me dijeron a la cara: no eres nada. Hizo una pausa escaneando el salón, sus ojos brillantes de anticipación. Pero esa noche bajo la lluvia, me encontré con un diagrama técnico, y la ingeniera dentro de mí despertó. En ese momento, no estaba desempleada. No era una mendiga. Era solo Helena, una mujer que amaba su trabajo, que amaba tanto los números y los diagramas que incluso con el estómago vacío, todavía quería corregirlos. Los murmullos cesaron por completo. Cada oído estaba sintonizado con ella. Me di cuenta de algo. Puedes perder dinero, perder tu hogar, incluso perder tu reputación, pero si te aferras al conocimiento y la fe, no lo has perdido todo de verdad. Una vez pensé que solo era una sombra, pero hoy, debido a la oportunidad que me dieron, estoy aquí de pie. El mundo puede mirarte y decir: imposible, pero si crees en ti mismo, susurra de vuelta: puedo corregirlo. Susurré esas palabras una vez en un garaje oscuro y cambió toda mi vida. El salón estalló en un aplauso atronador. Los periodistas se secaron las lágrimas de los ojos. Jonathan se paró a su lado, con la mirada ardiendo de orgullo. Cuando la conferencia terminó, docenas de periodistas continuaron persiguiéndola, pero detrás del escenario, el corazón de Helena latía con fuerza. Jonathan se acercó, inclinándose para murmurar: «Lo hiciste mejor de lo que jamás imaginé». Helena se rió, con los ojos brillando. «Pensaste que me ahogaría y me llamaría a mí misma ingeniera jefe sin hogar, ¿verdad?». Jonathan se rió entre dientes, realmente relajado por primera vez en semanas. Para esa tarde, su historia se había extendido por todo el mundo.
Los principales medios de comunicación declararon: Elena Carter demuestra que la tecnología no se trata de títulos o glamour, sino de inteligencia y agallas. Las universidades le enviaron invitaciones para hablar con los estudiantes. Una organización internacional de mujeres la nominó para Mujer Inspiradora del Año. Lo más importante, la confianza de los inversores en Cole Motors se disparó. Las cotizaciones de las acciones brillaron en verde, sacando a la compañía de meses de crisis. Tarde esa noche, de vuelta en su dormitorio, Elena se paró frente al espejo. La mujer que la miraba todavía llevaba el viejo blazer, su cabello aún rebelde, pero sus ojos ya no tenían vergüenza. Acarició con los dedos la bolsa de lona que colgaba cerca y susurró suavemente: «Por fin, puedo mantener la cabeza alta». Afuera, las luces de la ciudad brillaban, como el futuro mismo abriéndose ante ella. Ambos asistieron a la conferencia en Chicago. Esa noche, Chicago estaba envuelta en luces brillantes como una cinta dorada. Jonathan había reservado una mesa en un lujoso restaurante en el último piso del Hotel Morgan's Tower, un lugar donde a menudo cenaban las principales figuras de negocios del mundo. Elena se sintió incómoda al entrar. El simple vestido que la asistente de Jonathan le había preparado la hizo sentir insegura y sorprendida. Una vez había sido ingeniera, una vez había asistido a conferencias internacionales, pero años de vagar por las calles habían hecho que los candelabros de cristal y las suaves notas de los violines se sintieran extraños. «No pertenezco aquí», susurró. Jonathan sonrió, sacando una silla para ella. «Perteneces aquí más que nadie, créeme». Se sentaron uno frente al otro. El vino tinto se arremolinaba en las copas. La luz de las velas parpadeaba en los ojos de Elena. Cuando se sirvió el plato principal, Jonathan dejó su cuchillo y tenedor, mirándola durante mucho tiempo. «Elena, ¿sabes que todos estos años he vivido como una máquina? Horarios interminables, miles de empleados esperando órdenes. Tuve éxito, pero por dentro solo había vacío». Respiró hondo como si se estuviera quitando pesadas cadenas. «Cuando el proyecto entró en crisis, pensé que lo perdería todo. Mi carrera, mi reputación, incluso el nombre de Cole Motors. Me había preparado para que el imperio colapsara, hasta que entraste tú». Elena soltó una risa amarga. «Entré pareciendo un completo desastre, pero fue entonces cuando nos salvaste», la interrumpió Jonathan, con los ojos ardiendo. «No solo a la compañía, me salvaste a mí». Ella se congeló. Jonathan se inclinó hacia adelante, con la voz baja. «Fuiste como el primer rayo de luz después de la tormenta. Tranquila, sin pretensiones. Pero me recordaste que la vida aún tiene esperanza, aún tiene fe. Eres valiente, brillante y llena de pasión. Elena, haces que quiera vivir, no solo existir». El corazón de Elena tembló. Había pasado tanto tiempo desde que había escuchado palabras habladas desde el corazón. No lástima, no adulación. «Jonathan, perdí la fe hace mucho tiempo. Después de mi matrimonio fallido, no pensé que podría volver a confiar en nadie. Entonces, intenta confiar en mí», dijo, extendiendo la mano sobre la mesa para tomarla de ella. «Solo una vez. Déjame quedarme a tu lado». La música en el restaurante pareció desvanecerse. Elena miró la mano fuerte que sostenía la suya, su corazón latiendo con fuerza. «¿Estás seguro de alguien como yo que una vez durmió en las aceras? No te menosprecies nunca». Jonathan la miró directamente a los ojos, su tono firme. «Eres la ingeniera más destacada que he conocido, y la mujer que me hace querer romper todas las reglas». Se puso de pie y caminó alrededor de la mesa. Para el asombro de algunos invitados cercanos, Jonathan se arrodilló ante Elena, no con un anillo de diamantes, sino con una mirada sincera. «Elena Carter, te quiero no solo como mi socia, sino como mi luz.
¿Me darás esa oportunidad? La garganta de Elena se apretó. Los candelabros se difuminaron en una bruma de lágrimas. Todas las heridas y pérdidas parecieron derretirse, dejando solo calidez. Ella asintió, susurrando. Yo intentaré confiar de nuevo. Jonathan sonrió, bajándose para presionar un tierno beso en el dorso de su mano. No fue solo el comienzo de una relación, sino el comienzo de la curación para ambos corazones. Después de la demostración de 72 horas, Cole Motors se lanzó a una carrera sin precedentes. Elena reescribió el marco de seguridad de Athena. Equipos de ingenieros se turnaron en pruebas día y noche, incluyendo pistas mojadas, baches, vientos cruzados y vibraciones. Los gráficos que una vez gritaban rojo gradualmente se suavizaron en curvas tranquilizadoras. 3 meses después, Athena superó las certificaciones independientes, tanto en Estados Unidos como en Europa, con puntuaciones de seguridad récord. Los inversores internacionales firmaron contratos de financiación adicionales, y el mercado dejó de apostar por un colapso. Una tarde de finales de invierno, el propio Jonathan presionó el botón para implementar Athena en los modelos existentes y aprobó el SOP para la próxima línea de producción. La fábrica estalló en vítores. Elena se apoyó contra la pared, riéndose entre lágrimas. Sabía que habían ganado la primera batalla. Esa noche, en la azotea de Cole Motors, Detroit brillaba bajo sus pies. Jonathan extendió un simple paño blanco, colocó 2 perritos calientes al lado de una botella de vino, una extraña mezcla de lujo y comida callejera. Dijo tímidamente, «Una vez te dije que una comida de $5 puede saber mejor que un filete de $500, pero hay algo aún mejor, compartirla contigo por el resto de mi vida». Sacó un delgado anillo de titanio forjado a partir de un marco sobrante de una prueba de choque. Elena se rió entre lágrimas. Solo un verdadero ingeniero propondría matrimonio no con un diamante, sino con un módulo de seguridad. Más duro, guiñó Jonathan, y ya ha sido probado en choques. Ella asintió. Puedo corregirlo. Una vez había salvado un proyecto. Esa noche, corrigió el rumbo de su vida. Ese verano, aparecieron en la conferencia automotriz más grande del año. Jonathan, el CEO tranquilo, Elena, ahora jefa de ingeniería de seguridad, y su esposa. El stand de Cole estaba abarrotado. Elena estaba demostrando a los estudiantes cómo convertir los errores en alertas tempranas, cuando una voz que conocía demasiado bien habló detrás de ella. Elena. Ethan, su exmarido. Traje gris, corbata roja, la media sonrisa que una vez le rompió el corazón. Ya no era arrogante, pero seguía posando. Escuché que te va bien, su tono bajó. Lo siento por lo que pasó en ese entonces. Elena lo miró a los ojos, con calma. Sí, me va bien, porque elegí seguir adelante. En ese entonces, elegiste la malversación, la traición y la culpa. No queda nada que decir. Jonathan se acercó, no para protegerla, sino simplemente para pararse a su lado. Su presencia fue suficiente. Elena se giró hacia los estudiantes, su voz brillante como la luz del sol. Ahora, pasemos a la mejor parte. No necesitas la perfección para estar seguro. Solo necesitas honestidad con los datos y una preparación sólida. Ethan se desvaneció del cuadro, lejos de los lentes que apuntaban al futuro. No hubo un castigo dramático, solo una puerta tranquila al pasado que se cerraba. Un año después, el siguiente otoño, Elena sostuvo a su hijo recién nacido, con las mejillas regordetas, llamado Miles. El camino, un pequeño regalo a todos los kilómetros que habían viajado y seguirían viajando. Por la noche, Miles lloraba en turnos. Durante el día, Elena trabajaba en el taller en sus propios turnos. Jonathan cargaba al bebé por los pasillos de la compañía, meciéndolo mientras leía informes. Los empleados se reían del CEO que hacía de niñera.
Exactamente un año después de su propuesta en la azotea, Cole Motors lanzó Aurora, el primer coche diseñado a partir de la nueva mentalidad de seguridad que Athena había sido pionera. Filtros de ruido aerodinámicos, validación de triple verificación cruzada, un retroceso de manos suaves que restauraba el control humano en escenarios inciertos y un modelado de reflejos de conductores tranquilos. En el lanzamiento, Jonathan fue breve. Aurora no es una promesa llamativa, es disciplina, simplicidad en los lugares correctos y el coraje de un equipo dispuesto a corregir los errores. Detrás del escenario, Elena acunó a Miles y susurró, «Y es amor». Las reservas en línea colapsaron en 30 minutos. Los titulares gritaban, «Te puedo corregirlo, lo corregimos». Aurora abre un nuevo amanecer en la seguridad de conducción. Las universidades invitaron a Elena a dar conferencias. Ella siempre traía su vieja bolsa de tela. «Así verán que los sueños pueden resistir la lluvia», se rió. «Siempre y cuando no dejen caer su cuaderno en un charco como yo una vez». Un tranquilo domingo por la mañana, salieron de la ciudad en el primer Aurora de la línea. Elena conducía. Jonathan se sentó en el asiento del pasajero. Miles acurrucado en su asiento para niños, abrazando un oso de peluche de la mitad de su tamaño. La carretera se extendía ancha, suave como una tela recién planchada. La pantalla mostraba las señales. Los sensores pulsaban como un corazón sano. ¿Manos suaves? Jonathan inclinó la cabeza. Siempre. Elena descansó las manos suavemente sobre el volante, una suave sonrisa en sus labios. Una curva cerrada apareció. El sistema sugirió reducir la velocidad. El volante vibró suavemente como un susurro. Elena respondió con un toque delicado, como si todavía le estuviera susurrando a la vida. Calma. Firme. El sol se levantó sobre el horizonte, derramando un naranja dorado sobre el asfalto. La luz llenó la cabina, brillando en las pestañas de Elena. Jonathan, silenciosamente, le agarró la mano en el reposabrazos, el agarre tan fuerte como su promesa en la azotea hace un año. Miles arrulló una vez, luego se durmió de nuevo en el resplandor de la mañana. ¿Recuerdas la primera vez?, preguntó Jonathan suavemente. Cuando dije, estamos a punto de perderlo todo. Elena ladeó la cabeza, sonriendo, y yo dije, puedo corregirlo. Resulta que realmente lo hicimos. Bajó la ventanilla un poco, dejando entrar el aroma a hierba fresca y gofres de una cafetería de carretera. Sobre el zumbido de los neumáticos, de repente quiso decir algo. No para la prensa, no para los banners, sino solo para ella misma, el hombre a su lado y el bebé detrás de ellos. Una vez fui una mendiga, pero la sabiduría y la fe corrigieron toda mi vida. Aurora se deslizó pasando un cartel. Bienvenidos a la carretera abierta. Ante ellos se extendía la autopista iluminada por el sol, el horizonte abierto de par en par. No más aleros con goteras en las noches de lluvia. No más bocetos desesperados y enredados. Solo ellos tres, un coche que habían creado y un nuevo cielo sobre la carretera, donde cada error se había transformado en seguridad.